Imagínense tener la oportunidad de debutar a una leyenda en la historia de la actuación, en la historia del cine, como lo es Al Pacino, en un género que él jamás había tocado, como lo es el terror, y con una historia que habla de el caso más y mejor documentado sobre un exorcismo exitoso, y aún así echarlo a perder. Saludos cinéfilos, sean bienvenidos una vez más a Extreme Close-Up, la toma más cercana al cine. Yo soy Sara Carreón y en esta ocasión vamos a hablar de la desastrosa película Exorcismo, el ritual. Como les dije en la intro, esta es una película que uno se pregunta, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomarías a una leyenda tan exitosa en la vida como Al Pacino, que no solo está catalogado como uno de los mejores actores en la historia del cine, sino que además tienes la garantía de que es un gran actor, pero esta frescura de que está tocando un género cinematográfico que no había tocado antes, como lo es el terror, y aún así echarlo a perder? O sea, no sé. Yo cuando vi el tráiler les confieso que como era una película de terror, yo no pensé que fuera Al Pacino. Yo dije, ese señor se parece un montón a Al Pacino. Y seguía en el tráiler y decía, no manches, neta, se parece un montón a Al Pacino. Y entonces vi el reparto y vi Al Pacino y dije, ok, sí es Al Pacino. Y cuando me puse a investigar por qué a Al Pacino se le ocurrió a salir en una película de terror, me enteré de dos cosas. Una, que fue recomendación de uno de sus grandes amigos, Jack Nicholson, quien también es una leyenda en el cine, y él sí en el cine de terror, por esta joya de Kubrick, El Resplandor. Y entonces él, muy buena onda y con muy buena intención, le dijo como que te falta en tu currículum tener una película de terror. Y reitero, las intenciones de Jack Nicholson seguramente eran muy buenas, pero perdón, ahí le faltó, no sé si Al Pacino quiso dar un salto de fe o quién lo coachó mal, porque no es lo mismo actuar para un señorón como Kubrick que actuar para un don nadie. Y con un don nadie pues vamos a hablar del director, porque para mí todo el desastre que implica esta película viene del director. Y lo cual es nuevo para mí, porque a mí hasta lo que llevaba este canal no me había tocado hablar mal de ningún director, pero en este caso lo voy a tener que hacer. El director es David Middle, quien yo no conocía, y pues no lo conocía porque tiene muy poco. Esta es apenas su cuarta película y es su primera película como digamos en grande. No súper en grande, pero pues más o menos en grande, porque solo había sido un director de cine independiente. Tiene 2 cortometrajes y 3 películas. Entre sus cortometrajes y sus películas destacan 2, que una es, y digo destacan por el tema. Este señor como que sí tuvo cierta trascendencia porque está muy involucrado en el tema del padecimiento del autismo, porque trabajó directamente con niños que tienen esta condición, y eso al parecer le cimbró mucho, y entonces hizo un cortometraje que se llama By Another Name, y posteriormente, eso fue en el 2010, y posteriormente en el 2014 hizo un largometraje sobre un chico autista y su relación con su hermana, que se llama Night Lights. De ahí en fuera tiene otra película que se llama The Fair, y más recientemente en el 2020 El asesinato de Kenneth Chamberlain, la cual estuvo nominada al Independent Spirit Award en la categoría Someone to Watch, o sea que es alguien que recomiendan ver su cine, ¿no? No sé por qué lo recomiendan, no he visto las otras películas, igual y ahí sí tiene algo valioso. No ganó, by the way, solo estuvo nominado,
pero bueno, lo consideraron porque lo que yo veo aquí fue desastroso. Es de esos directores que es guionista y director, y como alguien que es guionista pero no directora, les he de decir que yo creo que lo más difícil es ser director, pero también ser guionista no es cualquier chamba. Que no nada más es tener una buena historia, que en este caso él ya la tenía sin que se le ocurriera a él, porque se basó en un hecho de la vida real, ¿no? En un exorcismo que está constatado y documentado, y de hecho eso es lo que le llamó la atención. Y lo digo porque, como lo mencionan en la película con cintillos, de que es el exorcismo más documentado que hay. Y como que esa es la línea argumental que intenta llevar la película. Pero el problema principal con esta película es que no es ni chicha ni limonada, como dijéramos aquí en México. Ni es una película de terror, ni es cine documental, ni es una película histórica dramatizada. Tiene de todo y acaba siendo nada. Tiene tintes de terror que no acaban de ser, porque no te acaba de meter en este ambiente de terror. De hecho, dentro de los principales problemas que tiene argumentalmente es que y eso que es una película corta, es una película que dura 1:38, no llega ni a 2 horas, y tiene grandes partes de metraje en las que no pasa nada, no avanza la historia, como que intenta ser un tanto contemplativa, que es algo que les pasa mucho a los directores de cine independiente, como que no sé por qué tienen como ese síndrome de querer hacer películas muy contemplativas. Pero el cine contemplativo, para que sea buen cine, tiene que estar muy bien justificado. ¿Por qué me estás poniendo que un sacerdote se está lamentando por 5 minutos en el banquillo de una iglesia, ¿no? O sea, sobre todo para una película que se está vendiendo como una película de terror comercial, que también aquí entran estas cuestiones. En el cine todo se puede, todo se vale, pero pues hay que saber buscar los nichos y hay que saber buscar cómo venderla en ese nicho. Y esta película la vendieron como que es de terror, y un terror un tanto comercial. Entonces no la estás vendiendo en una sala de arte. Yo no la vi en la Cineteca, no la vi en un ciclo de películas documentales, no, o sea, la vi en una sala comercial, en un cine extremadamente comercial. Entonces, ¿por qué? Y la primera vez que vi el tráiler la vi cuando fui a ver Ballerina. Así que, porque una película que me están vendiendo como terror comercial acaba teniendo tintes de cine contemplativo. ¿Por qué? Pero bueno, para entrar en detalle con la historia, este caso que les digo que es el caso más documentado, que cómo nos lo mientan en la película, sobre un exorcismo real, que hasta estuvo documentado por la revista Time, si lo quieren googlear o le quieren preguntar a ChatGPT, es el caso del exorcismo de Emma Schmidt o Anna Eklund. Está medio atropellado. Digo cualquiera de los dos porque encontré que uno era su seudónimo, pero no me acordó claro cuál. Entonces, en la película se llama Emma Schmidt. Creo que, si no mal entendí, su nombre real era Anna Eklund. Si alguien lo sabe en los comentarios, pues aclárenmelo. Pero bueno, les digo que este es el caso de exorcismo más documentado que hay, y que fue documentado por un sacerdote que interpreta a Dan Stevens, o sea, el de La Bella y la Bestia, el padre Joseph Steiner, y el señor Al Pacino interpreta al padre Theophilus Resigner, que fue quien llevó a cabo el exorcismo durante de agosto a diciembre de 1928. Y ese es uno de los problemas de la película. Ahorita lo voy a explicar mejor, que es el año. Estuvo documentada por este sacerdote más joven y fue llevada a cabo por el padre Theophilus, quien era un experto en exorcismos y a quien le debemos en realidad que Al Pacino aceptara este proyecto.
porque aparte de que lo que les comentaba de lo que lo impulsó su amigo Jack Nicholson, también es que Al Pacino comentó en una entrevista que él, aunque fue criado católico, nunca había visto El Exorcista, lo cual yo dije, órale. Y dos, precisamente por ser un hombre de fe, dijo que este papel del padre Theophilus lo cimbró mucho. Le dio la sensación de haber sido un hombre muy de fe y como que él quería compartir esa comunión espiritual con este personaje y por eso accedió. Pero pues lamento que por Al Pacino que le haya tocado un director tan malo, porque justo obviamente quien más se destaca es Al Pacino, con todo que no es él el protagonista es Dan Stevens, porque está contada desde su perspectiva, que él fue documentando el caso sesión a sesión, desde antes de que llegara la chica a la parroquia hasta que se curó. Y eso narrativamente es una de las cosas por las que esta película no es chicha ni limonada, porque por un lado tenemos a Dan Stevens, que es un padre joven, que no tiene tanta experiencia, que nunca ha exorcizado a nadie, que no sabe mucho del tema, que en parte no cree, porque a pesar de ser un hombre de fe, primero piensa que es un problema psiquiátrico el que tiene la víctima, y dos, que intenta como darle profundidad al personaje con cuestiones de su pasado, ¿no? Que tiene un hermano... Perdón, aquí a lo mejor sí doy spoilers, pero la verdad es que les digo, no importa, no la vean, no pierdan 1:38 de su vida, no vale la pena. Pero trataré de no, por si alguien quiere verla sin spoilers, pero si por ahí se me va alguno, discúlpenme. El caso es que este padre tiene un problema con un familiar, para no dar spoilers, que es algo que todo el tiempo lo está atormentando, y llega un punto de quiebre en el que no puede más entre ese problema que tiene y el exorcismo, pero no acaban de cuajar bien la idea, no acaban de cuajar por qué eso le afecta, o sea, cómo eso está relacionado con el exorcismo, porque en realidad las razones que nos dan no tienen nada que ver. Y pretende, dentro del pésimo ritmo que tiene, porque tiene un muy mal ritmo el guión, pretende darnos un quiebre del personaje, que veamos cómo empezó un poco mal al mismo tiempo que la víctima, porque trae un luto no resuelto, y cómo el vivir el exorcismo, con todo y que no lo está llevando él, pero por el hecho de documentarlo lo va destruyendo, al grado que al final nos ponen un cintillo de que nunca se sabe bien a bien a qué grado le afectó, o si él incluso acabó poseso y nadie lo sabía, lo cual está bien. De hecho, como final se me hace un gran final si lo hubiera sabido manejar, pero no, perdón por ese spoiler, pero no, porque acaba bien, digamos, pero no, más allá del padre, o sea, si la idea era como dejarnos esta incógnita de, ay, ¿qué le pasó al padre? Y nadie se enteró. A mí se me ocurren un montón de maneras de contarlo, de dejar ahí el cliffhanger, el suspenso de, oye, a lo mejor estaría bien una historia después del padre, no sé, o por lo menos dejar un final abierto de esos que te simbran, aunque ya no veas una continuación, pero de esos finales que dices, híjole, estuvo bien fuerte, ¿no? O sea, a ver, la quiero volver a ver. Aquí no, es un final soso de película de terror genérica. Y ahora con lo de la cuestión histórica. Se supone que estamos en 1928 y no parece, salvo por los coches y los teléfonos. Es que yo no vi nada más, porque hasta su ropa, su peinado, la manera en la que está grabada, parece una película del 2025, que eso es lo que es. Entonces, si no iban a ambientar realmente, pues mejor te ahorras mejor
plantean el tiempo actual, simplemente di que está inspirada. Pero si vas a hacer una película de época, pues haz una ambientación de esa época, en todo sentido, hasta visualmente, hasta en cómo está filmada, esas cosas influyen. Y por ejemplo, en cómo está filmada, a mí me desesperan esas películas que son un poco found footage, pero sin que sea found footage, porque no es de ese subgénero, no nos lo presentan así. Jamás nos dicen que son unas cintas que se encontraron. Simplemente es este modo de meternos en la historia como que para que parezca que nosotros estamos ahí con ellos. Entonces vemos la cámara así moviéndose todo el tiempo, ¿no? O sea, no traen Steadicam, ni riel, ni nada. Se nota que el camarógrafo la lleva al hombro y que le dijeron como si se te mueve no importa. Y eso, y de hecho hay escenas donde hay más turbulencia de que la chica está posesa y demás, se mueve más y nos ponen tomas muy subjetivas pero muy absurdas, como detrás de la cama, desde abajo, contrapicada. Y son cosas que te sacan todavía más de la película porque se ve como una película barata, se ve como una película de bajo presupuesto. Y hablando del presupuesto, yo creo que todo se les fue en el cast, con todo y que el único nombre súper grande es Al Pacino, pero los otros no son desconocidos. Tenemos a Dan Stevens de La Bella y la Bestia, tenemos a Ashley Greene de Crepúsculo, a nuestra querida Alice Cullen, y a nuestra queridísima Dorcas de Sabrina, que es esta Abigail Cowen. Entonces, no es un cast neófito, no es el Star Talent más increíble del mundo, pero no son desconocidos, vaya, ¿no? Entonces, a mí se me hace que todo se les fue ahí, por eso, una de dos, o por eso contrataron a este director sin experiencia, porque lo que querían era que tuvieran esos actores, o él tuvo la idea y consiguió los conectes para tener esos actores, pero pues él no supo, que me suena más a eso porque él escribió el guión. Generalmente cuando pasan esas cosas es que toda la idea es de él. Entonces, pues está muy, o sea, se ve que es un tipo creativo, pero híjole, le falta mucha técnica, mucha escuela y sobre todo pues no es un chavito. Entonces, más bien creo que lo que le falta es talento, que también pues pasa, ¿no? No basta ser charro, no basta con tener ahí un poco de background en el medio. Si no se tiene talento, pues no se tiene nada. Y reitero, no sé sus otras películas porque no las he visto y francamente no se me antojó con esta. Pero qué mal ritmo, qué mal timing, qué mala manera de contar una historia. Porque, como les digo, no es ni una cosa ni otra. Nos van poniendo como sesión a sesión de, esto pasó en tal fecha. Pero ni se siente como cine documental, ni es una película dramatizada porque deja muchas cosas al aire que más bien suenan a que son cosas que él no sabe y no se le ocurrió cómo novelizarlas. Que no pasa nada, a ver, pues, si estás contando algo basado en hechos reales, pero a fin de cuentas lo estás contando como si fuera ficción, pues tú la puedes ficcionar más para hacerla interesante. Como decía Chaplin, la realidad es aburrida. Entonces tú métele candela para que sea más entretenida. Si todas las películas que hemos visto basadas en hechos reales nos las contaran así paso a paso, tal como pasaron, serían aburridísimas. Porque no es lo mismo el entretenimiento con que pasan las cosas en la cinematografía del arte de contar una historia, que a que te las cuenten como si tal cual pasaran, ¿no? Y la única manera en la que eso se justifica otra vez es con el cine documental, pero esto no es cine documental, claramente es cine comercial. Entonces, defínemelo bien. Y bueno, pues hablando de Al Pacino, yo de verdad lamento mucho que su debut en este género cinematográfico haya sido tan malo. No por él es lo mejor que tiene esta película. No diría que es lo único bueno, porque la actuación de Abigail Cowen está muy buena, si le crees que está posesa. Pero incluso en las cosas que pasan, sus efectos especiales están chafones, pero tampoco es lo
peor de lo peor. Lo peor de lo peor es la dirección. Se notan los cortes de cámara para que hagan el truco. Se notan. Y entonces todo el tiempo sientes que estás viendo una película. Nunca sientes que estás viendo una posesión real. Jamás. Todo el tiempo se siente que estás viendo una película y una película chafa. Entonces toda la buena actuación que pueden tener todo el cast, porque reitero, el mejor es Al Pacino, obviamente, pero no es el único bueno. También Dan Stevens está un poco más flojo, pero sí le cree su conflicto emocional de que trae un luto no resuelto, de que tiene ahí como tentaciones que un padre no debería tener. Eso lo actúa bien, pero la dirección arruina todo. Y les digo, yo en todos los años que llevo de ver cine nunca había visto de tal manera que había visto al revés, que un mal cast arruinaba una buena película y una buena dirección, y que la dirección no era suficiente para sacar al cast. Eso sí lo había visto, pero no había visto que un buen cast fuera arruinado por el director. Nunca lo había visto. Es esas cosas que para mí se van a quedar marcadas, porque para mí eso sí fue muy nuevo. Si la quieren ver solo por esa curiosidad, pues es lo único que se los recomendaría. Como si quieren ver cómo arruinar una buena actuación, vean El Exorcismo, El Ritual. Pero salvo eso, yo no se las recomiendo nada. Se las desrecomiendo. Si quieren aprender más del caso, mejor busquen el caso en YouTube, googleenlo, no sé, porque sí está interesante. Creo que sí es para hacerle una película, pero una buena película. Y bueno, pues por Pacino yo lo único que podré decir es que espero que si siga teniendo tantas ganas de actuar, pues que le llegue un buen proyecto. Aquí estoy yo, Al Pacino. de una buena historia con un buen director que le haga sentir esta experiencia padre de hacer cine de terror, porque claro que ha de ser padre, ¿no? Digo claro, ha de ser padre porque, bueno, una, yo no tengo experiencia en cine de terror, y dos, pues yo no soy actriz, pero claro que ha de ser padre. Pero otra vez, como les digo, así como se lo recomendó su amigo, o sea, pues no es lo mismo actuar para alguien como Kubrick que para un don nadie. Para un don nadie sin talento, pero peor aún, porque hay de gente sin experiencia, gente sin experiencia con talento, y hay gente sin experiencia sin talento también. En fin, si ustedes ya la vieron, si ustedes tuvieron el infortunio de haberla visto, cuéntenme aquí abajo qué les pareció. Si no, ahora sí, al contrario, como les digo siempre, háganse un favor en la vida y háganle un favor a su cartera y no la vean. Ahorita hay muchas cosas buenas en cartelera como para que desperdicien su dinero en esto. Y pues cuéntenme qué expectativas habrían tenido si lo hubieran visto. Y pues como siempre, no olviden compartir, suscribirse, darle manita arriba y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Sara C, con C de cinéfila, y esto fue Extreme Close Up, la toma más cercana al cine. Hasta luego.